Ahí estamos. Carlos, muchas gracias por sumarte a la entrevista, es muy amable de tu parte, así que lo agradezco mucho. Si te parece, empezamos por una descripción breve que nos podrías brindar de tu trayectoria, es decir, si podrías describirnos tu trayectoria de formación académica hasta el ingreso al BID, cuándo comenzaste a trabajar en el BID, en qué área, y actualmente cuál es tu rol y cuáles son las responsabilidades que ese rol conlleva. Em, sí, o sea, yo hice la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en Argentina. Eh, Luego hice mi maestría y mi doctorado de Economía en George Mason University, acá en Estados Unidos. Y luego terminé el doctorado, me sumé al BID, entré en el año 2001, eh, ya van a ser 24 años. Y, y básicamente desde ese momento, digamos, he tenido distintos roles. Eh, ya más de 20 años acá en el departamento de investigación del banco y en este momento básicamente mis sombreros soy lo que sería el coordinador del grupo de economía del comportamiento del banco y al mismo tiempo también el líder del grupo, digamos, de desarrollo del grupo de acá del departamento de investigación del banco. Así que nada, mis responsabilidades en este momento básicamente son las de coordinar el grupo y nada, y como todos los economistas del departamento de investigación es hacer investigación del más alto nivel que nos permita mejorar las políticas públicas en América Latina. Genial. Y eso que mencionaste al final, digamos, el tema de la investigación, va un poco coligada con la próxima pregunta, que es, ¿qué aspectos considerarías únicos del BID en relación con otras organizaciones multilaterales en el ámbito de diseño o formulación de políticas, ¿no? Y ahí quizá podría sumar dada tu experiencia, qué agrega la investigación en estas áreas, por ejemplo, de economía del conocimiento, del comportamiento, perdón, a la formulación de políticas públicas o al diseño de programas en el BID. Respecto de los otros multilaterales, yo no creo que, digamos, que seamos muy distintos que el Banco Mundial. Yo creo que la diferencia con el Banco Mundial quizás pasa eh, bueno, por un enfoque geográfico, por supuesto, el Banco Mundial es mucho más amplio, es un enfoque geográfico, el del banco está focalizado en los países de América Latina y el Caribe, eh, y eso al mismo tiempo nos da estar mucho más cerca, ¿no? de los países, de los gobiernos y poder apoyarlos más directamente en términos de los temas de política pública que son acuciantes en cada uno de los países. Eh, Claramente, digamos, no hay, nadie tiene todas las respuestas, ¿no? Y hay muchas cosas que todavía no sabemos. Con lo cual la investigación, la creación de conocimiento es fundamental para poder entender cuáles son las mejores respuestas de política pública ante distintas situaciones, digamos, ¿no? La economía del comportamiento lo que te añade, digamos, es tratar de entender un poquito más por qué a veces políticas que uno pensaría que están muy bien diseñadas no tienen impacto, ¿no? O no generan cambios de comportamiento en la gente. Entonces entender un poquito más que a veces es un poquito más difícil eh, cambiar los comportamientos, conseguir que los ciudadanos hagan ciertas actividades solamente porque publiqué una ley en el boletín oficial, digamos, ¿no? Y pensando que, bueno, listo, yo publico una ley en el boletín oficial, a partir del día siguiente todo el mundo la leyó, la entendió, sabe cómo le aplica, etcétera, ¿no? Y mientras que no es así. Con lo cual la economía del comportamiento te explica que nada, que hay un montón de sesgos que todos tenemos que hace que procrastinemos, que no hagamos ciertas cosas, que no vayamos al médico, que comamos más azúcar de la que tendríamos que comer, eh, que durmamos menos porque nos quedamos a la noche, digamos, en social media o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eso nos empieza a dar indicios de que para mejorar la política pública, para cambiar comportamientos, hay que entender cómo la gente toma decisiones y a partir de ahí diseñar las políticas, los sistemas, etcétera, de manera de que realmente cambien los comportamientos, ¿no? Y Entonces, ahí en economía del comportamiento me lleva directamente, sin ser un especialista en el tema, me lleva directamente a los trabajos de Kahneman y Amos Tversky.
el libro Pensar rápido, pensar despacio, como lo más popular, pero ¿eso sería el estado del arte hoy en el BID? ¿O hay muchas, digamos, muchas investigaciones posteriores que han servido, posterior al trabajo de Kahneman, que nos puedas mencionar, que se han utilizado para el diseño de políticas públicas en el BID? Porque lo que yo entiendo, según lo que vengo investigando para la tesis, es que dentro del BID el research, la investigación académica impacta mucho en la toma de decisiones para el diseño. No, o sea, claramente, digamos, todo el trabajo de Kahneman y Tversky es fundamental, ¿no? Es el trabajo fundacional, ¿no? O sea, este es un libro que es más de divulgación más tarde, ¿no? Pero ellos empezaron a trabajar en los 70. Bueno, por eso Kahneman ganó el premio Nobel en el 2001. Eh, Además de Kahneman y Tversky, ¿no? O sea, Richard Thaler, Cass Sunstein, digamos, han sido parte, digamos, de esa primera onda. Por eso también Richard Thaler ganó el premio Nobel en el 2017. Y el libro Natch, digamos, de Thaler y Sunstein, es otro, digamos, junto con ese que nombraste de Kahneman Tversky, es otro de los grandes clásicos de la literatura. O sea, lo que esos libros te dan es un marco general para entender un poquito de cómo se piensa, ¿no? Pero luego, bueno, hay mucha investigación de frontera que se sigue haciendo cada día, ¿no? Para entender un poquito mejor cuáles son los biases, pero más que nada para entender un poquito mejor cuáles son las herramientas de política pública que son necesarias para cambiar digamos, ese tipo de, o a mejorar, digamos, esos sesgos, ¿no? Y yo creo que un poquito lo que ellos plantearon fueron los sesgos, dieron ejemplos de los sesgos, de cómo eso afecta la toma de decisiones, pero hoy día seguimos avanzando en cómo esto directamente afecta a la política pública. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, programas de vacunación. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se vacune más? Entonces, eso es algo que ellos no habían hecho, ¿okay? Y que no estaba claro. Y no solo eso, sino que además ahora van mejorando las tecnologías. Y entonces ahora, por ejemplo, estamos diseñando chatbots interactivos con inteligencia artificial, ¿okay? Para que de esa manera no solo yo antes, digamos, en los experimentos que hacíamos antes, yo te daba a ti la información que yo pensaba que vos necesitabas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, acá yo hacía un diagnóstico y decía, bueno, que yo creo que Tomás no se está vacunando por X, porque no sabe dónde se tiene que vacunar, o porque no tiene confianza en la vacuna, ¿ok? Entonces, a partir del diagnóstico, entonces yo después te decía, Tomás, mira, es bueno que te vacunes, mira, la vacuna esta es safe, digamos, bueno, no sé, no sé en español, bueno, es safe, me quedo con la Segura palabra. sería. Es segura, y, y, y nada, y mira, y te tenés que ir a vacunar a la salita que está a 3 cuadras de tu casa. Pero claro, pero vos quizás no te vacunás por otra razón, ¿ok? Entonces ahora con los chatbots interactivos, ahora vos vas a ser el que le haces la pregunta de lo que a vos te interesa. Entonces eso estamos viendo. Eso, por ejemplo, es algo nuevo. Todo el tema del el uso de estas cosas en temas de recaudación de impuestos nunca se había hecho. Y eso es algo que nosotros fuimos pioneros, digamos, ¿no? Y con trabajo en Argentina que nunca se había hecho. Y te hago Por una ejemplo, consulta, Carlos, respecto de eso, para profundizar un poco el tema de tesis, los programas que estoy estudiando específicamente son programas educativos. ok, Con lo cual, la consulta va por el lado de si esto que mencionás tuvo algún impacto en relación con los programas del ámbito de la educación, o incluso de tecnología educativa, ¿no? También que mencionaste totalmente, tecnología. totalmente. O sea, acá en educación está interesante. En educación, básicamente, ¿qué es lo que qué es lo que vos necesitas para tener resultados en educación? O para lo que necesitas para que haya resultados en educación es, por un lado, que los chicos vayan a la escuela. ¿Okay? Entonces, y sobre eso hay experimentos. ¿Cómo hacer para que los chicos vayan a la escuela? Uno, por ejemplo, de los casos, de los experimentos más interesantes fue uno donde los padres recibían, digamos, una alerta inmediata cuando el chico no había ido a la escuela. ¿Okay? Y eso tenía, y eso tenía dos efectos, digamos, ¿no? Tenía un efecto que tenía que ver con información. Había veces que el padre no sabía si digamos, el padre se va a trabajar, por decir algo, el chico se queda solo, supongamos, pensemos en adolescentes quizás, el chico se queda solo y el padre asume que el chico fue a la escuela y quizás el chico no fue a la escuela.
y el padre no se enteraba. Bueno, mandarle un text message inmediato al padre para que sepa que no fue, ya tiene un valor. Pero al mismo tiempo tiene un valor en términos de que muchas veces los padres no llevan la cuenta de la cantidad de veces que los chicos faltan. Entonces, haciéndole más vívido, digamos, el hecho de que el chico no está en la escuela y diciéndole, no, esta es la tercera vez que el chico no va o lo que sea, ¿qué pasa? Bla, bla. Y al mismo tiempo dándole recurso a los padres por si el chico está enfermo. Decirle, mira, además, by the way, si el chico está enfermo, puedes ir a este hospital, puedes ir a este otro. O si está pasando algo en tu casa que necesitas apoyo, mirá, está ahí la psicóloga de la escuela, etc. Entonces digo, ese por ejemplo, la primera cosa era que el chico vaya a la escuela. La segunda cosa era que los maestros vayan a la escuela. Claro, Es otro problema, que en sí. muchos, más que nada en nuestros países, los maestros no van a la escuela. Entonces el tema era, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir el ausentismo? ¿Okay? Entonces ahí había algo que existe, por ejemplo, en Argentina, existía, era el premio por no ausentismo, no sé cómo se llamaba, pero digamos, Sí, el si vas a presentismo trabajar, sería. digamos, te pagan más que si no vas a trabajar, por decir algo. El presentismo sería. El Presentismo, pago. exacto. Y disculpame que hace No, no pasa nada. años que no vivo en Argentina, así que se me van las palabras. Eh, y, y claro, entonces resulta que pasaba que esos programas no eran muy efectivos. ¿Okay? Entonces se hizo otra cosa, más que nada, y esto se hizo en Perú por primera vez, con el auspicio del banco. Está esta cosa que es el loss aversion, digamos, ¿no? Que la gente le pone más valor a lo que, a lo que tiene, digamos, y puede perder que a lo que todavía no tiene, ¿no? Entonces, tantos experimentos, por ejemplo, que muestran que, no sé, si yo te digo a vos, Tomás, digo, ¿cuánto pagás por este mate? Y vos me decís, bueno, no sé, $5. ¿Okay? A mí me parece que si sale más de $5 no lo compro, si sale menos de $5 lo compro. Y sin embargo, si ahora este mate es tuyo, y yo te pregunto a vos, che, Tomás, ¿por cuánto me vendes el mate? Y no, por menos de $15 no te lo vendo. ¿Okay? Porque es algo que ya vos lo tenés, es tu propiedad. Entonces, cuando lo tenés, le pones un valor muchísimo más alto, ¿okay? que cuando no lo tenés. Entonces, el experimento que se hizo fue prepagarle a los teachers, ¿okay? Darles por adelantado, darles el, el bono, y después lo perdían si faltaban. ¿Ok? Y eso fue mucho más efectivo. Claro, una vez que vos cobraste la plata, si después faltás, tenés que devolverla, digamos, es mucho más costoso hasta mentalmente. Y ni hablar si ya te la gastaste. Eh, así que, por ejemplo, entonces hay enseñanzas para que los chicos vayan, enseñanzas para que los teachers vayan. Después el tema era que sabemos que la educación, hay un dicho, ¿no? que existe en Argentina que dice la educación empieza por casa, ¿no? Y entonces era un tema de que está claro, digamos, que uno puede hacer mucho en la escuela, pero si el niño no está incentivado desde la casa, no tiene un montón de actividades complementarias, no va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigación que hicimos desde acá era cómo hacer, por ejemplo, para que los padres le lean a los niños. ¿Okay? Cómo incentivarlo para que los padres. Entonces, se hicieron programas para incentivar a los padres, ¿no? Entonces se le daba, se le daba el material. Disculpa. No, si podrías mencionar quizás algún programa específico que haya habido en Argentina que sea destacable en alguno de estos sentidos de todo lo que mencionaste. ¿Alguno que recuerdes? Eh, sí, no, en Argentina no estoy seguro, sí en Chile, Costa Rica. Si miras los papers por ejemplo, los papers de Samuel Berlinski, que es argentino, pero trabaja acá conmigo, él tiene varios de estos que podés, que Sí. podés, que podés chequear. Ok, bien. Y si entras al website no, del grupo de Behavioral Economics, behavioral.iadb.org, ahí entras, pones educación y vas a ver todas las investigaciones de educación. Eh, Genial, gracias. pero bueno, entonces, de nuevo, Eh, para que los chicos lean, digamos, ¿no? Entonces después, y así puedo ir, bueno, ¿cómo hacer para que los chicos hagan la tarea? ¿Cómo hacer para que los teachers introduzcan, por ejemplo, utilicen computadoras? Digo, digamos, entonces hay experimentos que han mirado toda la cadena, digamos, ¿no? Toda la cadena que se necesita para mejorar la educación, hasta
el punto de cómo incentivar a los chicos o a las chicas para que vayan a la universidad. ¿Okay? Entonces mostrándoles el rendimiento que tiene la universidad en términos de future salaries, etcétera, future income. So entonces digo, hay intervenciones que van desde, ya te digo, desde que los niños lean en la casa hasta que eh, vayan a la universidad y tomen buenas decisiones sobre qué estudiar y en qué universidades estudiar, digamos. Claro, Entonces, se han hecho experimentos en toda la cadena. en todos los niveles. Y eso va bastante, se puede unir a la próxima pregunta que tengo, que es volver un poco atrás el panorama del BID. Es la única pregunta histórica que hay en el protocolo de entrevista, pero me parece relevante. Y la pregunta es si podrías identificar periodos históricos clave en el desarrollo institucional del BID. Y según lo que mencionaste, esto en particular, si podés mejor con programas educativos o tecnológicos, pero si no es de esos temas, también podemos charlar. Y me pareció relevante lo que mencionaste, que el BID hoy trabaja tanto, digamos, la primaria como sector educación media, como universitario superior. Y según lo que estuve leyendo, al comienzo el BID se dedicaba exclusivamente a educación superior, en la década del 60 70, ¿no? Era como que el foco estaba más puesto ahí. Entonces la pregunta va por si podrías identificar diferentes etapas, quizás notaste que hace 20 años era diferente el foco en educación, o no, y cómo sería tu percepción respecto a eso. Sí, la verdad que no, justo el área de educación no es la que más conozco, ¿no? Pero, o sea, Y si no, en básicamente, general, si no. no, básicamente lo que te diría es, mira, históricamente el banco era un banco que hacía mucho más infraestructura que otra cosa. Claro. ¿Okay? Con lo cual, cuando hacía educación, por decir algo, lo que hacía era construir escuelas, pero no se metía en contenido, etcétera. Yo te diría que eso es una cosa mucho más moderna de los últimos 30 años. Y yo ¿Podrías creo que en identificar ahí parte, un punto, digamos, de inflexión de cuándo es que, digamos, dirías el video que a partir no, de no este momento se sabría, no empieza a sabría meter en darte, contenidos? no podría darte un momento, habría que buscar en Ujú. la historia, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la fundación, justo el año pasado, el Research Department cumplió 30 años, ¿ok? Eh, yo creo que, digamos, que el hecho de haber creado el Departamento de Investigación hace 30 años fue un hito en términos de que ¿ok? Abrió al banco a un montón de cosas nuevas, digamos, ¿no? Ujú. Y de entender un montón de fenómenos un poquito más. Así que yo creo que eso fue fundamental. Y después yo creo que ha habido cosas que no han empezado ahí, pero cuando hicimos nosotros tenemos un flagship, ¿no? Un libro que es un libro que sale todos los años, que es como que toca un tema fundamental. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue? No me acuerdo si fue el 2015. Se salió el de Early Childhood Education, digamos, ¿no? Y ese libro yo creo que fue muy importante para poner en perspectiva, digamos, la importancia de la educación temprana. Ujú. ¿Okay? Si bien era algo que el Blanco ya venía trabajando, no es que empezó con ese libro de alguna manera, put everything together, pero creo que claramente seteó la agenda de forma muy importante. Es decir, mira, acá la edad, lo más importante es trabajar con los niños, viste, entre 2 y 5 años. Y creo que eso cambió un poquito el paradigma de que antes el banco quizás dedicaba un poquito más a chicos más grandes, ¿no? Ya a partir de la primaria, cuando esto dice, no, mira, acá la clave está en la preprimaria. Yo creo que ese libro fue muy importante. Después hubo otro libro, Flagship, que es uno de Skills, que se tomaba un poquito más la visión más completa, digamos, ¿no? De toda la trayectoria, desde la preprimaria, digamos, hasta el entrenamiento en el trabajo. Y creo que ese también fue también así como muy importante. Yo creo que quizás mirando esos dos libros también te puede dar una idea un poquito más acabada de la historia y de momentos claves, ¿no? Genial, excelente la información. Y mencionaste el año 95 como un momento que el banco empezó a investigar, ¿no? Hace 30 años más o menos, 94, eh, 94. 94. ¿Y te parece que el contexto
mundial, político, ayudó a que el banco pudiera desarrollar esos aspectos, digamos? ¿Te parece que esa década en particular de los noventas fueron un momento, digamos, de muchas modificaciones a nivel de relaciones entre los estados y también del financiamiento del desarrollo, ¿no? Fue un momento que el financiamiento del desarrollo cobró otra relevancia por lo menos a nivel regional. Bueno, yo creo que a nivel regional, digamos, los años 80 se llama la década perdida, ¿no? Eh, yo creo que veníamos de una década de muchas crisis, no todas las crisis de la deuda en América Latina. O sea, los 80 fueron una década nefasta, por llamarlo de alguna manera, en términos económicos, si bien fue una década en la cual se ganaron muchos derechos, ¿no? O sea, se volvió a la democracia en la mayoría de los países. Entonces yo creo que los noventa fueron un momento de decir, che, mirá, todos pensamos que con la vuelta a la democracia se resolvían todos los problemas y nos la pegamos contra la pared, digamos, ¿no? Porque de golpe ahora tenemos democracia, pero la economía está tanking. Digo, no es que la culpa era de la democracia que la economía no anduviera mal, sino que era algo que se traía, pero digamos, sí las expectativas eran que digamos, si uno piensa los discursos, digamos, de Raúl Alfonsín cuando en la campaña presidencial, digamos, él decía, con la democracia se come, se educa y se cura, ¿no? Entonces había una concepción de que la democracia venía a resolver todos los problemas y claramente no se logró, ¿no? Por un montón de razones, internas y externas. Entonces yo creo que los 90 fue un momento de mucha reflexión y de tratar de entender qué es lo que había salido mal. Eh, y en ese momento, además, bueno, se dieron un montón de conjunciones, ¿no? Eh, se dio una explosión tecnológica, se dio un alineamiento, como de alguna manera, como decías, del mundo multilateral, con la caída del muro de Berlín, digamos. Fue un momento donde parecía que era el fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Y se venía un nuevo orden mundial, donde el capitalismo, de alguna manera, las economías del mercado habían demostrado la superioridad, etc. Entonces digo, es como que se dieron un montón de cosas al mismo tiempo, eh, y eso permitió, digamos, dar lugar a pensar un poquito más, de ponerse a pensar un poquito más, bueno, qué es lo que hay que hacer mejor, digamos. Y eso le abrió la puerta a, al conocimiento. Yo creo que también hubo un momento donde también se empezó a revalorizar de alguna manera, hubo capacidad de revalorizar las universidades, eh, mucha gente que estaba fuera del país, del país de los países, ¿no? De Argentina, Chile, etcétera, con la vuelta a la democracia, un montón de gente exiliada en universidades de primer nivel vuelve a América Latina, con lo cual las universidades recobran mucho el vigor que habían perdido. En el caso de Argentina, se crean o se crecen de golpe las universidades privadas. Hay digamos, no sé, Ditela, San Andrés, etcétera, de golpe es como que empiezan a florecer. Digo, se dieron como muchas cosas al mismo tiempo que permitieron que se le dedicara más tiempo a pensar y a desarrollar ideas y a romper algunos paradigmas que teníamos de antes. Algunos en una buena dirección, otros en otra. Yo creo que en el sector educativo, por ejemplo, eh, fue un lugar donde se quiso hacer un quiebre importante, ¿no? Donde se quiso hacer un quiebre importante en algunas cosas bien, otras mal, digamos, pero era como el sector educativo era un sector donde de alguna manera las dictaduras, etcétera, habían tenido una impronta muy fuerte, y entonces es como que se trató de cambiar ahí, y algunas cosas hicieron bien, otras hicieron mal. También quizá agregando lo que decís, es una impresión, no lo tengo estudiado, pero te consulto, quizás hubo un poco más de movilidad académica también en los noventas, por ejemplo en Argentina, parado con, digamos, estudiar el grado en los ochentas en Argentina, quizá ir a otro país a estudiar era bastante más complejo, ¿no?
en esa década o Totalmente, en se los abrieron, 70. ¿no? Se abrieron mercados, se abrieron posibilidades. eh, Nada, teníamos, de alguna manera, el peso estaba relativamente fuerte, con lo cual el costo relativo de ir afuera no era tan alto. O sea, si uno piensa, digamos, Claro, en los 90, en los 90 estudiar en una universidad privada en Argentina y estudiar en una universidad en el extranjero no era muy distinto el costo, digamos. ujú, Entonces se abrieron oportunidades y además de nuevo, o sea, no hay nada que hacer. La llegada de Internet, ¿ok? Y la capacidad de tener mucha más información abrió un montón de puertas, digamos, ¿no? Ahora vos podías buscar, digamos, programas de estudios en el exterior en Internet ¿no? Desde tu casa, porque la mayoría no tenía en su casa, pero digamos, tenías capacidad de acceso, mientras que antes, digamos, no, tenías que buscar un libro, no sé, un libro sobre universidad. Era como mucho más ajeno, digamos. Todo. claro. Y retomando un poco digamos, la temática del BID, en cuanto a diseño de programas, según lo que fuimos mencionando, y según también tu trabajo, obviamente, ahí en tu área, ¿cómo podrías comentarnos sobre el diseño de los programas? ¿Qué criterios se utilizan para que sean relevantes los programas, ¿no? Según los contextos de cada estado. Obviamente, cada estado también tiene su agenda, ¿no? Y moviliza también su impronta, su política pública. Pero exclusivamente desde el BID, ¿no? ¿Qué criterios autónomos se utilizan en cada diseño de programas para ajustar los programas en función de las particularidades, ¿no? De cada estado y según los intereses del BID también? O sea, cuando hablas de programa, estamos hablando de los programas de préstamo y ese tipo de cosas. Exacto, sí, sí. No es el área en la cual yo más trabajo, ¿no? Yo trabajo más en investigación, pero básicamente lo que se hace es, hay una priorización en términos de las necesidades de los países y la capacidad del banco, y a partir de esa priorización, digamos, se determina dónde el banco va a apoyar financieramente a los países, digamos. Acá tenemos, el banco no tiene una cantidad infinita de dinero, sino que tiene una cantidad finita, eh, y al mismo tiempo también una cantidad finita de lo que puede pedir prestado un país, digamos, ¿no? Entonces se hace un envelope, Ujú. digamos, de cuánto puede prestar el banco a cada país, y a partir de ahí se hace un proceso de priorización respecto a las áreas en las cuales el gobierno está más interesado que el banco apoye, digamos, ¿no? Mientras que hay otras áreas que cada gobierno puede estar más interesado en financiar internamente o financiarlo con recursos de otro lado, etcétera. Y dentro de ese diseño, ¿no? del programa, ¿qué rol podrías decir que se le otorga a los estados nacionales o incluso subnacionales? Y si tienes alguna experiencia de disensos significativos que haya habido entre el BID y otros actores a la hora de diseñar o incluso a la hora de investigar, y si es que están esos disensos, ¿cómo se resuelven, ¿no? Porque quizás vos vas a investigar algo y te dicen, el Estado te dice, no, no quiero que investiguen, no sé cómo funciona eso. No, en términos de la programación de proyectos, digamos, eso como te digo es una cosa que hay un acuerdo entre el país y el banco, digamos, un proceso de diálogo donde hay un acuerdo. Eso no es, yo diría que no hay mucho disenso en ese sentido. No es que el banco le va a decir a un país, no, mirá, tenés que invertir en educación, y el Estado y el país va a decir, no, no, yo no quiero invertir en educación. O que el país diga, mira, quiero invertir en tal cosa, y el banco le diga, no, eso no tenés que invertir. Digamos, eso no ocurre de nuevo, porque al final del día, como te digo, el banco es un actor relativamente chico en lo que es un país, ¿no? Suponete que Argentina, suponete que el banco le presta a Argentina, vamos a decir algo, 1.500 millones por año, o 2.000 millones por año. Para lo que gasta Argentina es bajo, digamos, ¿no? Eh,
Con lo cual, digamos, siempre hay capacidad de ajuste de un lado para el otro, ¿no? O sea, por decir, suponete que el banco hace un préstamo por salud por 50 millones de dólares. Bueno, Argentina no tengo los números enfrente mío, pero Argentina en salud debe gastar 2.000 millones, con lo cual, o 1.000 millones, con lo cual 50 millones no hace mucha diferencia. Así que no, yo diría que no hay mucho disenso. En términos de research, yo diría que tampoco en términos de los grandes temas. Sí puede ser que haya algunas áreas en las cuales hay más interés de un gobierno y menos, ¿no? O áreas en las cuales hay menos interés y áreas en las cuales es más fácil tener a ser, tener acceso a los datos y en otros es más difícil tener acceso a los datos, ¿no? Por distintas razones, ya sea porque el país no está tan interesado o porque justo la gente que maneja esos datos no está tan interesada o porque... Pero diría que en general hay poco disenso, hay poco conflicto, digamos, comparado con lo que puede ser con el fondo, digamos, ¿no? Donde el IMF sí, ahí es un poquito más complicado porque el IMF sí se mete directamente en cosas más fuertes de política pública, en términos de política económica. Nosotros no tenemos esa influencia. Ok. Y, digamos, yendo a un lado un poco quizás de dirección, ¿no? Del banco, si nos puedes contar un poco de eso. Si hay algunas instancias particulares de negociación, a esa instancia en que haya, eh, digamos, alguna temática vinculada al diseño de políticas públicas, ¿no? Al nivel de dirección, y cómo influyen también en este contexto, los intereses de los estados que financian al BID. ¿Cuáles son sus intereses respecto de los objetivos del BID, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos definir, según tu criterio, eh, qué interés tiene, por ejemplo, un Estado europeo o un Estado de Asia en el desarrollo, por ejemplo, en educación o en salud en América Latina? ¿Cuáles son esos intereses que tienen? No, o sea, de acuerdo, o sea, cada país, por supuesto, tiene las cosas que le interesan más, ¿no? Y, 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 y tienen dos maneras de influir. ¿Okay? Hay una manera que tiene que influir, es de tener su opinión en términos de los lineamientos estratégicos del banco. Eh, el banco cada 4 o 5 años, digamos, hace una nueva estrategia que establece qué es lo que hacia lo que el banco va a trabajar más. En la última estrategia, básicamente, los tres pilares son crecimiento, pobreza y cambio climático. Y eso lo puedes encontrar la estrategia, digamos, puedes encontrar las distintas estrategias en el website del banco, con lo cual podés ir viendo un poquito cómo es el camino que hace. Igual yo diría que es un camino bastante lineal, digamos, ¿no? Es decir, aumentar el crecimiento, que es uno de los grandes problemas que tiene América Latina, una región que no crece, disminuir la pobreza, que es uno de los grandes temas de América Latina Claro. que tiene, digamos, ha sido básicamente el pilar histórico de todo lo que ha hecho el banco, ¿no? O sea, quizás lo que vas a encontrar es que en algún momento histórico quizás se le pone más énfasis, cuando uno piensa en crecimiento, quizás en alguna época se le pone más énfasis a la infraestructura, en otro momento se le pone más énfasis a la educación, en otro momento se le pone más... Eso es un poquito Ujú. lo que cambia y quizás lo más nuevo que ha habido, no ahora los últimos 2 años, sino los últimos 10 años, es un foco un poquito más fuerte en los temas de cambio climático, digamos, que Ah, hace 15, 20 años quizás no estaba. claro, no dan de agenda. Eh, pero como te digo, entonces, y después cada uno de los países, digamos, tiene sus intereses y afecta de dos maneras. Una es a través de, decir, mira, yo creo que hay que dedicarle más a este tema, y la otra es a través de financiamiento, digamos, ¿no? Es decir, cada uno de los países pone dinero, o grants, etcétera, y muchas veces ese dinero está focalizado en ciertos temas. Entonces, por ejemplo, no sé, los holandeses, o bueno, los Países Bajos, a ellos siempre le importó mucho el tema del agua. Entonces, digamos, ellos son más proclives a querer financiar proyectos que mejoran el acceso al agua, por decir algo. Eh,
Y así, digamos, ahora hay muchos países europeos que están muy interesados en los temas de cambio climático, Ujú, con lo cual pueden estar más interesados a financiar temas de cambio climático que quizás lo que puede estar otro país, digamos, ¿no? ujú, No sé, Corea, por ejemplo, cuando Corea entró al banco, estaban muy interesados en los temas de estadística y en los temas de capacidad para generar datos y de estadísticas de los países. Entonces, ellos daban financiamiento a los países para mejorar la capacidad de funcionamiento de los censos, de generación de datos y capacidad administrativa, etc. Entonces, digo, cada uno de los países tiende a tener un poquito sus áreas de interés y lo tratan de afectar, digamos, a patita. Igual la estructura del banco, de la manera que está estructurada el banco, o sea, el banco, los países de América Latina y el Caribe, digamos, tienen el 51% de las acciones, mientras que los países extrarregionales ujú. tienen el 49%. Entonces, no hay, no hay capacidad de imposición de alguna manera. ¿Okay? No es que ahora puede venir el país, yo qué sé, es España, por dar un nombre, digo cualquiera, ¿no? Digo, no puede venir hoy a imponer, decir, no, no, ahora todo lo que América Latina tiene que hacer tal cosa, porque al final del día América Latina tiene la mayoría de las acciones, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como que no, te diré que en ese sentido no hay, por supuesto, ¿no? Si hay, digamos, por decir algo, si toda Europa está en una dirección y toda Europa, no sé, Corea, China y Estados Unidos van en una dirección, bueno, en general los países de América Latina también van a querer ir en la misma dirección, pero no hay. Una cosa que tiene el banco es que de nuevo, también es poco conflictivo, se busca mucho el consenso, ¿no? Y en ese sentido se arman grandes coaliciones en temas que son medio comunes para todo el mundo. Genial, me parece muy positivo eso. Y pasando quizá a un área incluso más económica, o más financiera, pero también que está vinculada fuertemente a temas climáticos en la actualidad, la pregunta es, ¿qué elementos considerarías que son centrales en el BID en el diseño, ¿no?, de los programas para garantizar la sostenibilidad y la factibilidad de cada uno de ellos? Y cómo se construyen los indicadores, ¿no?, en el BID en base a qué criterios, que es parte como de, de la matemática, es decir, cuáles son los criterios que se utilizan desde el BID para garantizar que un programa va a ser sostenible y factible. Porque lo que yo entiendo es que el BID cuando financia cierto programa lo que busca es que sea sostenible después de ese financiamiento específico, ¿no? Sí, de nuevo, ¿no? Esto no es el área que yo trabajo más directamente, y eso podés buscar en material. Básicamente lo que se intenta en términos de sostenibilidad es, bueno, primero hacer un buen diagnóstico, etcétera, pero después, en general, los proyectos vienen con la construcción de capacidades locales, digamos, ¿no? Entonces no es que el banco hace una ruta, digamos, en el medio de la nada y se va y esa ruta queda ahí y nadie la usa y se rompe, digamos, ¿no? La idea es que se construye la ruta, pero al mismo tiempo se genera capacidad para la Dirección Nacional de Vialidad, por decir algo, para que pueda luego mantenerla y lo que sea, digamos. Entonces es como que Claro. se trabaja de esa manera para asegurar la sostenibilidad. Ujú. Genial. Y yendo a dos problemas particulares que son temáticas de esta tesis, los tengo que preguntar por el protocolo. Si respecto a estos programas los conoces, uno se llama Digital Skills en inglés o habilidades digitales, y el otro es Silver Tech. Los dos son programas para Argentina. Uno es destinado principalmente a jóvenes medias y otro destinado a adultos mayores. La pregunta es si tenés alguna vinculación con estos proyectos o si escuchaste hablar de ellos. No, no, la verdad que no. Ok. Y finalmente, ya para ir cerrando, si, de acuerdo a lo conversado, una consulta más general, incluso teórica, es si podrías afirmar que el BID diseña políticas públicas autónomamente o si lo ubicarías más como un organismo asesor de políticas públicas nacionales. ¿Cómo es tu visión? No, totalmente. O sea, no hay nada que haga el banco que sea independiente, digamos, de los países. O sea, Mm. el banco no puede diseñar una política pública e imponerle a Argentina que la introduzca, digamos, ¿no? O sea, entonces todo el trabajo que hace el banco
es un trabajo que se hace colectivamente con el país, ¿no? Y lo que trata el banco, digamos, es darle a los países, ya sea la información o, digamos, la evidencia, o ayudarlos a los países a generar esa evidencia, o atraerle a los países, a los expertos que le pueden dar esa evidencia, digamos, y luego estar a disposición para cualquier cosa que el país pueda necesitar, pero siempre toda la política pública al final se genera internamente, ¿no? Ujú. Genial, Carlos. Y finalmente, ya para terminar, la última pregunta es si tendrías algo para agregar a lo que conversamos, que te parezca que pueda aportar a lo conversado, si se te ocurre algo que no te haya consultado, que te parece que puede sumar en estos temas que charlamos. No, no, yo creo que hemos cubierto bastante. O sea, yo creo que acá, de nuevo, nuestra misión es mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Esa es la misión que tenemos. Genial. Y esa misión, digamos, la llevamos adelante a partir digamos, de apoyo financiero y de apoyo de conocimiento. ¿Okay? Y esto es algo que tratamos y para eso, digamos, tratamos de generar la mayor evidencia o la mejor evidencia para permitirle a los países generar las mejores políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, trabajamos tanto en el apoyo en el diseño como en la ejecución de la política pública y tratamos de aumentar las capacidades que tienen los países para asegurar de que las políticas públicas tengan el mayor impacto, la mayor sostenibilidad, etc. Es un poquito la manera en la cual trabajamos y creo que el hecho de estar tan cerca de los países, el hecho de tener oficinas en todos los países que trabajamos, con gente competente en todas las áreas, nos permite estar ahí, ¿no? Nos permite estar al lado de los países cuando ellos necesitan, porque la verdad es que la mayoría de los países tienen gente muy competente en los puestos de liderazgo, pero el policy maker, digamos, el ministro, el asesor, tiene mil problemas, ¿viste? O sea, Ah, tiene la capacidad que tienen para decir, no, sabes que hoy me voy a dedicar a pensar, ¿ok? Y hoy me voy a dedicar 2 días a pensar cuál es la mejor política pública, eso no ocurre, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de poder darles respuestas, digamos, que los policy makers puedan utilizar medio inmediatamente es fundamental para ellos, ¿no? Porque si no, digamos, en el día a día es imposible eh, realmente. claro, es un tema de capacidad, ¿no? Y a veces también que no todos los ministerios, por ejemplo, en Argentina, yo no he notado que haya, digamos, un área activa, por lo menos donde trabajé, desarrollando políticas públicas, ¿no? Lo veía más como áreas de gestión, incluso áreas programáticas, pero no tan similares a un think tank como podría ser el BID, ¿no? Es una apreciación mía igual, es No, una... no, es verdad que algunos países tienen más, otros tienen menos, y algunos países tienen más estabilidad de los funcionarios públicos que otros. Yo creo que mucho de lo que estamos hablando necesita estabilidad. Digo, no, la política pública, digamos, la creación de buena política pública es un proceso que implica implementar programas que llevan tiempo, evaluarlo, ajustarlo, y eso no es algo que se hace en un año. Entonces son cosas que se hacen en procesos, digamos, ¿no? Y para que además para que la política pública funcione, se necesitan procesos sostenidos eh, y lamentablemente en muchos países de América Latina y el Caribe, no en todos, hay mucha rotación, digamos, ¿no? Porque hay, bueno, cada Sí, cambio de gobierno rota y esa rotación te hace que sea muy, muy difícil aprender de lo que funciona, de lo que no funciona, ajustar la política pública, mantenerla en el tiempo. Entonces yo creo que esa es una de las claves, en adición a lo que tú dices, que en muchas áreas, digamos, no invertimos lo suficiente. Y lamentablemente en algunos países, aunque sea, digamos, no se invierte lo suficiente adentro, pero se invierte lo suficiente afuera, por decirlo de alguna manera. En el sentido de que tenés muchos think tanks o organismos o universidades en las cuales confiar. En otros países es un poquito menos también eso, ¿no? No solo no están adentro, sino tampoco están afuera. Eh, y eso creo que nada, es una cuestión de
estabilidad económica, de posibilidades, o sea, una cosa que tuvieron los 90 y en alguna manera también los early 2000s. En Argentina, por ejemplo, fue que un poquito la estabilidad, cierta estabilidad económica permitió que hubiera más desarrollo de think tanks, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso que hubiera más discusión sobre política pública. Pero bueno, para eso, para que ocurra eso, para que se abran think tanks, para que la gente se dedique a esas cosas, tenés que tener un ambiente, digamos, propicio para hacerlo y la inestabilidad macroeconómica no es la adecuada, ¿no? Para eso, porque no tenés financiamiento, no tenés nada, ¿no? Claro, y aparte quizás cierta inestabilidad electoral propia de un sistema, no sé si diría de presidencialismo estrictamente, pero sí que en Argentina es como decís vos, que se rota mucho de funcionarios. El funcionario sabe que depende quizás del resultado electoral en un 100%, con lo cual es un contexto volátil. Totalmente, y no solo, digamos, no solo el... Es interesante, hay una cosa en Argentina que hay mucha inestabilidad y no solo entre gobiernos, sino within, digamos, no era cross, but within a government, ¿no? O sea, uno ve que un mismo gobierno puede tener 5 ministros de un tema, ¿no? Y eso también genera inestabilidad, ¿no? O sea, si uno piensa en el gobierno actual, por ejemplo, el gobierno actual no lleva 2 años y en muchas áreas ya han cambiado los ministros, ¿no? 1 o 2 veces. Eh, o secretarios, digamos, ahora que hay más secretarios que ministros, pero digo, hay muchas áreas donde han cambiado los secretarios o los ministros ya un par de veces, ¿no? Entonces digo, también eso le da... está bien, a veces uno se equivoca, uno no conoce a la gente, uno tiene, pero lo que digo es que hay como una tendencia natural en algunos de nuestros países a que haya muy alta rotación y eso no es bueno para asegurar que la política pública sea la mejor. Así que bueno, muchas gracias, Tomás. No, muchas gracias a vos, Carlos, por participar y por dedicarte a conectarte hoy. Así que muy, muy apreciado. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Chao, chao.